Precisamente esta mesa redonda tiene que ver con la implicación de los ciudadanos, hombres y mujeres, profesores, universitarios como ustedes, para conseguir los objetivos del desarrollo del milenio. Están con nosotros, ustedes escucharon ya en la mañana a Sam Daly, fundador de Microcredit Summit Campaign. Está también con nosotros Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador, y doña Begoña Torre Olmo, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Queremos dar inicio a esta mesa redonda con doña Begoña para escuchar cómo ella desarrolla su trabajo tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en el área empresarial. Vamos a tener una intervención inicial de cada panelista de 5 minutos y luego de que termine la primera ronda van a tener 3 minutos más para luego dar paso a sus preguntas. Por favor, doña Begoña. Bueno, muchísimas gracias. Muy brevemente, yo quiero empezar desde luego dando las gracias. Para mí hoy es un día de los que, se lo decía a algunos de los personas con las que estaba tomando café, es uno de los días en los que no solo trabajo, sino realmente yo lo estoy disfrutando y es un placer para mí estar aquí. Dar las gracias, por tanto, a la WIMP, a su fundación, dar las gracias a Javier por contar conmigo. Para mí es un placer, lo verán ahora, no solo profesional, sino personal, estar compartiendo la mesa con Rosalía Arteaga y con Sam Daly, al cual yo pues he seguido en todos sus trabajos, en todos los datos que sale de la campaña del microcrédito, porque como verán, pues yo soy profesora de banca y finanzas. ¿Y qué hace una profesora de Banking and Corporate? Está haciendo modelos econométricos durante todo el día, haciendo un poco microcrédito. No voy a terminar sin dar las gracias. La presentación la voy a hacer mucho más breve de lo que pensaba. Está a su disposición, como ustedes verán, y estoy además a su disposición para que hagan las preguntas que consideren pertinentes, pero en realidad la primera parte de esta presentación en realidad va a hablar alguien representando, pues no sé si a la Facultad de Económicas como decana y a la Universidad de Cantabria desde la perspectiva de lo que se hace en materia de cooperación al desarrollo. Por lo tanto, la primera parte de mi exposición, muy brevemente, es un poco qué ha hecho. Lo voy a revisar muy rápidamente la Universidad de Cantabria en materia de cooperación universitaria al desarrollo, en la que yo ahora mismo no soy una persona representativa. Realmente la primera parte de esta presentación es gracias a Yael Cacho y a Lucía, que son las personas que llevan en este área, pero sí es cierto que colaboro en el Consejo de Dirección desde sus inicios por la parte de microfinanzas y microcrédito, que es un poco una de las líneas de investigación en la que mi grupo, el de Banca y Finanzas de la empresa, trabaja. Rápidamente, porque el desarrollo, la Universidad de Cantabria se tomó desde el principio muy en serio el tema de la cooperación universitaria al desarrollo. Hemos creído en ello desde el principio, nos lo seguimos creyendo y además desde un punto de vista institucional ha habido colaboración, con lo cual, como saben todos ustedes, muchos son vicerrectores, forman parte de los consejos de dirección de las universidades. Realmente un plan estratégico es imposible si la cabeza no se lo cree. Eso los de empresa lo sabemos, pero desde las universidades, pues lo hemos tenido que entender, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que yo puedo decir que desde luego el anterior equipo rectoral y en ese sentido han creído en este tema y realmente hemos podido trabajar a gusto los que de alguna manera u otra estamos en ellos implicados. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue hacer un plan estratégico. Se lo resumo muy brevemente. Para hacer un plan estratégico, lógicamente había que hacer un diagnóstico que teníamos y hacia dónde queríamos ir, ¿no? Si les soy sincera, en el que teníamos no nos dimos cuenta, después de haberlo hecho, de que había muchas cosas que se habían quedado en el tintero, porque al final ustedes son universitarios, las universidades, yo soy universitario y por tanto es más fácil hablar cuando uno habla de su casa o de lo que conoce. Somos conjuntos de personas, conjuntos de departamentos, conjuntos de áreas de conocimiento que muchas veces trabajamos por separado, incluso haciendo lo mismo en distintas facultades y casi en el mismo pasillo, ¿no? Por lo cual sí que es cierto que esto nos dimos cuenta de cosas que faltaban después de haberlo terminado. Pero bueno, muy brevemente, lo que queríamos en todo plan estratégico era establecer unas bases comunes para la cooperación para el desarrollo y lo que queríamos era priorizar una cooperación eficaz y de calidad, ¿no? Queríamos transversalizarla. Nuestra universidad, la Universidad de Cantabria, decimos en Petit Comité que es una universidad eminentemente
bueno, es una politécnica encubierta, decimos nosotros, porque sí que son las ingenierías y demás, pero bueno, hay otras facultades, pero queríamos transversalizarla, queríamos implicar a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, al PAS y al PDI. Eso ha sido relativamente fácil y lógicamente, eso era con el objetivo de favorecer el establecimiento de sinergias. Hicimos la fase inicial, la fase de prospectiva y la fase de aprobación, o sea, tanto el plan estratégico como luego el plan de comercio justo. Somos una universidad ya de comercio justo, están aprobadas por Consejo de Gobierno, donde ahí se ve la implicación de nuestras autoridades, y salieron el Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC 2010-2014 y el Plan de Comercio Justo. Obviamente, en ningún caso podíamos olvidar lo que somos. Somos una institución, somos una universidad, por lo tanto, somos una institución pública de educación superior, pero al mismo tiempo queremos vernos como una empresa socialmente responsable y por tanto, transmitir a la sociedad esa parte de transferencia de conocimiento que, junto con la docencia y la investigación, que era lo que más normalmente sabemos hacer las universidades, hacemos. Este es el mapa de la cooperación a la universidad, al desarrollo de la UC. Estos son los grandes ejes. Luego, en la mesa redonda, ustedes me preguntan, y ahí tienen un poco las 4 patas, ¿no? La formación, la investigación y la transferencia al conocimiento, sobre todo basada en ese punto 4 del asesoramiento y demás. Nosotros queríamos hacer una gestión orientada a resultados. No hay ningún plan estratégico que funcione si no va teniendo una evaluación periódica de los objetivos, de los hitos que se ha ido marcando, y en ese sentido estamos siempre haciendo un proceso de seguimiento. Y por resaltar alguna de las, bueno, estos son algunos de los resultados. Se ha conseguido, recientemente se han modificado los estatutos de la Universidad de Cantabria para adaptarlos a la ley orgánica, y créanme, yo estuve en el debate en la comisión de elaboración de estatutos. A mí me parecía que era una cosa como muy obvia, pero bueno, tuvo su debate el cómo incorporarlo, pero la cooperación universitaria al desarrollo está incorporada en 2 lugares, tanto en el preámbulo como, bueno, en algún artículo concreto en los estatutos de la Universidad de Cantabria. Hemos logrado la certificación de universidad por el comercio justo. En materia de formación, la universidad ha apostado, como en todos los planes de estudio, tenemos esos 6 créditos de transversales que llamamos, y por una parte, que es un poco la que a mí me compete, ¿no?, en ofertar asignaturas transversales a todos los alumnos de la Universidad de Cantabria, no en este caso a los de la Facultad Económica solamente, ¿no? Y estamos ahora mismo desarrollando 3 tesis, al menos, porque, como les decía anteriormente, 3 que yo controle, vamos, que yo sepa que se están haciendo, y por supuesto tenemos establecidos los protocolos de asesoramiento. En estas cuestiones son, bueno, pues los resultados mucho más detallados, los comento. Simplemente un dato: hicimos una encuesta de objetivos de desarrollo del milenio a los estudiantes, y lo que hicimos fue trabajar a través de un concurso de estudiantes del milenio determinadas materias. Y en esa encuesta, por lo menos, lo que podemos ver es que realmente los objetivos que tratamos, sí, por lo menos de un año a otro, los resultados han sido mucho más favorables. A mí, a nosotros, realmente esto sí que nos compensa, porque vamos viendo que esto es una labor de gota a gota, de día a día. ¿De acuerdo? Un detalle simplemente de por qué yo les decía que personalmente estoy disfrutando mucho de estar aquí. O sea, escuchar a Sam David para mí ha sido una clase, ¿no? Algo más que una clase. Porque, bueno, pues dentro de ese programa de asignaturas de microcrédito de transversales, el grupo de banca y finanzas de la empresa, que es el mío, del que yo soy investigador responsable, que damos todas las asignaturas de finanzas y de sistema financiero en las licencias de los grados ahora mismo. Dijimos teníamos que hacer algo para transmitir por lo menos alguno de los instrumentos financieros, el que hoy se trata, ¿no?, el microcrédito, y lo que ha hablado Sam, a todos los alumnos de la Universidad de Cantabria que quisieran oírnos. Y entonces organizamos hace 3 años una asignatura que es microcrédito y exclusión social. Está orientada a todos los alumnos de todas las disciplinas, de primero y segundo de grado. Y un poco en esa... Por contar brevemente los resultados, yo al principio, cuando la montamos, hemos hecho una guía y demás, dijimos, bueno, madre mía, ¿cómo se lo planteamos?, ¿no? Son gente de 18, 19 años. Tienen pues una concepción un poco ya, bueno, no tienen por qué saber de estos temas. El resultado ha sido que ahora mismo en esta asignatura tenemos matriculados 90,
la tenemos que repetir en el segundo cuatrimestre y calculamos que serán otros tantos. El año pasado tuvimos 220 en total y de todas las disciplinas, ingenieros, médicos, físicos. No sé si decirles que estamos contentos o no, nosotros estamos contentos porque algo les quedará, algo les quedará. Esa asignatura, simplemente para que ustedes vean qué pretendemos trasladarles. Aquí habla una profesora de banca y finanzas, pero con un objetivo claro de transmitir, en este caso, en esta asignatura, que el microcrédito y las microfinanzas son un instrumento eficaz y que además no están orientados solamente en una zona geográfica del mundo a la que nuestros alumnos probablemente no conozcan todavía. Con lo cual, en la primera parte lo que les transmitimos es un poco el papel del sistema financiero. Un alumno físico no lo va a volver a ver, pero algo le quedará. ¿Cuál es el papel del sistema financiero y la contribución al crecimiento económico? Luego yo profundizo más en cómo se lo transmitimos el concepto de exclusión financiera, qué servicios financieros mínimos debe de tener cualquiera y cómo está reflejado en los distintos países del mundo. En la segunda parte poco les voy a explicar porque realmente nosotros nos basamos en todo lo que ha hecho Sam y en todos los datos de la campaña del microcrédito para explicar el producto. Y el tercer objetivo, y ya termino, que para mí es muy importante y es en el que estamos trabajando, es: ¿tienen sentido las microfinanzas en países desarrollados? ¿Tienen sentido las microfinanzas y todos estos productos en nuestro mundo? Pues igual en el 2006 no, que también, pero bueno, no lo percibíamos. En el 2012 yo creo que es incuestionable y lo que tratamos es de transmitirles, pues en la última parte de la asignatura, ejemplos básicos de cómo esto puede ser una salida a la problemática del crédito, una salida al autoempleo, una salida a un montón de conceptos que ustedes, yo, estamos manejando todos los días. He ido muy rápido, discúlpenme, yo estoy a su disposición para para charlar todo lo que quieran. Muchas gracias, señora. Gracias a Begoña Torreolmo. En este momento vamos a dar paso a Sam Daly, quien conversó con todos nosotros esta mañana, pero siempre quedan cosas pendientes. Así que Sam, por favor, 5 minutos para que nos comente sobre el trabajo que lleva a cabo. Well, thank you. Sorry. Muchas gracias. I'll speak slowly, so intentaré hablar despacio para que la traducción pueda llegar bien. Iba a contar una historia. Como podríais esperar, Jim Sperling es un asesor financiero de primer nivel del presidente Obama y antes de eso era un asesor financiero también muy importante del gabinete de Clinton. Estuvo en una de nuestras conferencias y contó esta historia. Dijo que en el año 2000 yo era el jefe de la delegación norteamericana de la conferencia sobre educación en Senegal. Y después de la conferencia me llevaron a una escuela en una zona rural, una escuela que solo tenía el primer y el segundo curso, en un pequeño pueblo que solo tenía esos dos cursos. Cuando se iban en coche, le dijo al funcionario de la embajada que después de haber conocido a los niños y de ver lo que hacían, le gustaría que los niños hicieran preguntas. Y el funcionario de la embajada le dijo: no, yo creo que eso no va a ser buena idea porque vamos a ir a un pueblo muy pobre, usted es una persona con una posición social alta, etcétera. Entonces no creo que sea buena idea que los niños hagan preguntas porque puede que acaben pidiendo dinero o algo parecido. Así que, bueno, fueron a la escuela, observaron lo que hacían los niños de estos dos primeros cursos y dijo: bueno, me gustaría saber si alguno de los niños tiene alguna pregunta. Y uno de los de segundo curso levantó la mano y dijo: el año que viene podemos tener el tercer curso y un baño. Y entonces él dijo: este fue el momento en el que me comprometí con la educación básica en el mundo. En este caso, el funcionario de la embajada tenía miedo de que preguntara sabe Dios qué. Pero la única pregunta que hizo, lo único que pidió el niño fue el tercer curso y el baño. Y
Y ahí es donde surgió el compromiso por mejorar la educación básica en todo el mundo. Entonces, esa es la idea, compartir con periodistas, con parlamentarios y con todos para que podamos aumentar este compromiso entre todos. Gracias. Gracias además por tener tanto cuidado con el tiempo. Queremos en este momento dar paso a Rosalía Arteaga, presidenta de Ecuador, para que nos hable sobre lo que trata la mesa redonda, implicación de la ciudadanía en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Gracias. Yo quiero reiterarle el agradecimiento tanto al Centro de Cooperación Internacional Fernando de los Ríos y también a la Fundación Excelencia, liderada por José Ramón Calvo, por traernos e invitarnos aquí a Santander. Primero también decir que me alegra estar en una mesa en que estamos 3 mujeres y un hombre. Normalmente me toca siempre al revés, ¿no? Siempre están más varones que mujeres, pero en este caso Sam está bendito aquí, entre las mujeres. Segundo, el tema que nos plantean hoy día de cómo implicar a la ciudadanía en conseguir desarrollar este gran reto de enfrentar las metas, ¿no?, más importantes de desarrollo del milenio, a mí me remite también a pensar aquello que algún sabio un día trataba de hacer, es decir, vaciar el mar teniendo solo sus manos para hacerlo, ¿no?, recogiendo un poquito de agua y pasándola a otro lado. Y todo el mundo le decía, este es un esfuerzo vano, ¿no? Y él respondió que si todos hicieran el mismo esfuerzo, probablemente el mar cambiaría de lugar. Y también como mi predisposición a trabajar en temas ambientales me lleva siempre a pensar qué podemos hacer para salvar al planeta, para tener una vida más adecuada, para que se superen las asimetrías. Cuando uno habla en temas y en las conferencias ambientales, estuve hace no tanto en Río +20, un poco decepcionada, la verdad, ¿no?, porque uno espera más a veces del comprometimiento de las cabezas de Estado, de los presidentes, de los jefes de delegaciones, y uno se encuentra con que a veces se embrollan las cosas y se pasan discutiendo si la coma va aquí o va para allá en la declaración, ¿no? Esa es la tragedia. Pero bueno, a veces nosotros tendemos a mirar lo grande, y cuando hablamos de las huellas ecológicas, tenemos que pensar que cada uno de nosotros deja su propia huella ecológica. Por supuesto, las grandes empresas y los grandes países dejarán como en la arena, otra vez volviendo al mar, a la orilla del mar, aquí está muy cerca, huellas de oso, ¿no? Nosotros hemos visto esas huellas grandotas que van quedando en la arena, y a veces vemos a algunos pajaritos que caminan por la arena también, y pensamos que deja una huella muy leve. Pero millones de pajaritos, ¿qué podrían hacer? Y ahí encontraremos que las huellas de esos millones de patas de pajaritos son probablemente mayores, más grandes y más marcantes que aquellas que pueden dejar los osos. Solamente con esto yo quería ilustrar que cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestro espacio en el que nos desenvolvamos bastante más de lo que creemos, ¿no? Aquí se ha mencionado el tema del Grameen Bank, cómo algún soñador o algunos soñadores decidieron empezar a prestarle poca plata, que es dinero casi de bolsillo, a gente y marcar la diferencia, ¿no? Y eso se ha extendido como una gran mancha positiva en el mundo. Indudablemente cada uno de nosotros podemos tener esa capacidad en relación a las metas del milenio. A mí me gusta hablar como latinoamericana y ecuatoriana que soy, mucho sobre temas del ambiente y mucho sobre los temas que tienen que ver con nuestra identidad. Nos hemos acostumbrado a hablar de un mundo global que lo podemos a veces criticar, pero que está allí. Alguna gente me ha dicho, yo no creo en la globalización, y yo les digo, a la globalización no le importa si usted cree o no en ella. Lo que sabemos es que está allí. Y la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, igual que la ciencia no es ni buena ni mala, ¿no? Usted puede utilizar un instrumento como la energía atómica para producir cosas positivas, y hablamos inclusive de la cura de enfermedades, etcétera, o puede destruir el planeta. Es un instrumento que en manos de la gente positiva produce cosas positivas. Cuando está en manos de gente negativa o de un delincuente, hace cosas negativas. Entonces, la globalización, nosotros sabemos, si queremos las pruebas científicas, ¿no?,
que existe por varias razones, yo diría fundamentalmente por tres. Una, el tema financiero. Indudablemente hay mecanismos globales que inclusive hacen en un momento dado temblar las finanzas, ¿no? El caso norteamericano con la burbuja financiera, parecía que iba a ser solo Estados Unidos el que caía, pero vemos las repercusiones que ha tenido en Europa y en el resto del mundo. Cuando un banco gringo quiebra, los llamamos gringos a los norteamericanos, no sé aquí, pero para nosotros son gringos, ¿no? Ninguna alusión personal. Entonces, cuando un banco gringo quiebra, alguna gente dice, ese es un banco gringo, pero no sabemos primero que había depósitos allí de migrantes y, por supuesto, que tienen correspondencia con otros. Entonces, en la parte financiera es indudable. En la parte medioambiental, nosotros sabemos que cualquier cosa que hagamos en algún lugar del planeta incide en nosotros. Es decir, si nosotros, pobres latinoamericanos, que tenemos oro, hay minas de oro, y hacemos mal la explotación del oro, utilizamos mercurio para purificar el oro, el mercurio se acumula, ¿no? Es algo que no se elimina. En primer lugar, eso lo saben los médicos, los científicos. Si usted alguna vez ingiere algo que tiene mercurio, se quedó allí y lo que ingiere a continuación se sigue sumando, ¿no? Por más que llore, por más que sude, por más que sea, eso no se elimina como normalmente se eliminan las sustancias en el cuerpo. Entonces, si utilizamos más el mercurio va a los ríos, es absorbido por la piel de los peces. Nosotros comemos esos pescados y empezamos a tener algún tipo de problema si es que la acumulación es mayor. Síndrome de Mira-Mata, afectación del sistema nervioso central, etc. Pero, decir, bueno, eso pasa allá a los que están cerca de donde se explotan. No, porque las aguas del río conducen, y volviendo al tema de la Amazonía, que para mí es recurrente, si nosotros la exponemos a los ríos estos que van a desembocar en el gran río Amazonas, el Amazonas desemboca en el Atlántico, y el Atlántico llega por aquí cerquita, ¿no es cierto? Entonces nos impacta. Si es que se hace un experimento atómico, nuestros amigos franceses, en el atolón de Mururoa, eso va directamente a las costas ecuatorianas, peruanas, colombianas, con increíbles consecuencias. El mundo es una aldea global, nos los decía McLuhan, el sociólogo canadiense, por allá por los años 50. Entonces, medio ambiente nos indica que estamos globalizados, nos guste o no nos guste. Y desde otro punto de vista, tocamos los temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Esto nos permite comunicarnos. Si ustedes están grabando estas palabras y las están enviando a alguien, tenemos en vivo y en directo una participación, diríamos así, y ustedes están trabajando con elementos como la web 2.0 y otras que nos ponen en contacto permanente. Es decir, hay un mundo globalizado, pero no tenemos que descuidar lo local. Lo local es nuestra identidad, la forma que tenemos de hacer y de decir las cosas, lo que me gusta a mí, mi comida, mi religión, mi forma de vestir, mi forma de concebir al mundo. Que no quiere decir que yo trate de imponerle a los otros, porque allí caemos en totalitarismos, caemos en fanatismos que han dado lugar a muchas guerras. Europa acaba de recibir un premio, el premio Nobel, precisamente por haber tratado de superar después de las dos grandes guerras, ¿no?, esos enfrentamientos entre pueblos hermanos. Entonces, los fanatismos nos conducen a muy malos pasos y tenemos precedentes terribles. ¿Cómo hacer que lo local y lo global caminen de la mano? Porque parecerían términos antagónicos. Si yo soy ciudadano del mundo, pues no me puedo preocupar que me guste cualquier cosa que podamos imaginar, las gachas, o que me guste la tortilla española o el chorizo o esto o lo otro, ¿no? Es algo que está dentro de mí, dentro de mis costumbres, de mi forma de ser, o que nuestra amiga brasilera no pueda olvidar sus maneras y sus gustos que tienen los brasileños de diferentes regiones, además que cada uno es un mundo un poco aparte. Entonces, lo global y lo local nos pueden dar lugar a aquello que hemos denominado una cultura glocal, no solo un neologismo. El idioma evoluciona, cambia. Si nosotros no conocemos una realidad,
no sabemos cómo designarla. Por supuesto, nadie creaba la palabra astronauta si es que no existían astronautas, ¿no? Nadie creaba la palabra tal o cual. O sea, la semántica, el lenguaje, vienen en ayuda de la ciencia, sea de las ciencias exactas, pero también de las llamadas ciencias sociales. Y nosotros estamos hablando desde el punto de vista de lo social. Lo local a mí me da más respuestas que lo global o lo local solito. Me da más respuestas. Yo me considero una ciudadana local y desde esa localidad puedo aportar a conseguir que las metas del desarrollo del milenio no se queden solamente escritas. Gracias. Gracias, Rosalía. Hay varias preguntas que deben tener ustedes, pero primero vamos a trabajar desde acá y vamos a dar 3 minutos más a cada uno de nuestros participantes en esta mesa redonda. Por mi parte, quisiera preguntarle a Begoña cómo trabaja en el tema de la transversalidad de ciertas cátedras. El hecho de que un físico aprenda microeconomía, que un periodista aprenda microeconomía, ¿cómo consiguen dentro de la Universidad de la Cantabria hacer este trabajo? Porque es clave. Yo también soy profesora universitaria en Quito y una de las discusiones que tengo yo con mi decana es por qué no enseñamos a todos los chicos a manejar finanzas, porque todos tenemos que lidiar con impuestos, lidiar con ingresos, egresos, cuánto tenemos en la cuenta y cuánto podemos gastar. Y el ejemplo de las economías de los países del primer mundo no han sido muy positivos. Entonces, ¿cómo conseguir transversalizar temas que a veces pensamos que no nos van a tocar en la vida entera? Bueno, muchas gracias. No fue fácil. De hecho, fue difícil, pero al final se tomó una solución muy sencilla, incómoda para algunos. En la Universidad de Cantabria, la transversalidad se da a horarios diferentes de las clases, de tal manera que somos 11 centros en la Universidad de Cantabria, 11 económicas, ingenieros, 37 titulaciones, pero estamos todos, por utilizar la palabra, obligados a impartir la transversalidad, pues en mi caso la doy de 1 a 3 de la tarde, o también se puede hacer de 7 a 9 de la noche. No se puede ofertar transversalidad para además economizar recursos, pues si no la transversalidad podría ser para un alumno. No, la damos cuando el alumno ha finalizado sus clases, entre el horario de la mañana y el horario de la tarde. Así lo hacemos prácticamente todas las escuelas y todas las facultades. Yo en ese sentido sí que pues nos sentimos un poco orgullosos, no sé si la palabra es orgullosos, de que realmente obtener el número de alumnos, ya les digo que 90 ahora mismo, cuando acaban sus clases a la 1 se quedan o vienen de física o de medicina para impartir esta docencia. Pero eso es una postura que ha tomado la universidad, porque en ese sentido sí que apostó por la transversalidad en 2 vertientes. En la que yo estoy aquí hoy, que es valores y derechos, y tenemos otra que es la de competencias y habilidades. Bueno, esto es un tema de planes de estudios globales, pero en esas 2 vertientes con un horario definido. Un poco pragmática la solución, pero es la que se tomó para no impedir que alumnos de físicas no pudieran venir a dar economía en este caso. Yo esta vez sí que voy a ser muy breve para compensar, pero hablando un poco de lo local que decía Rosalía, en el tema de las microfinanzas, ya por no hablar de microcrédito, estando aquí el especialista de estos temas, pero para los que no conozcan este mundo, lo que yo trato de transmitirles a los alumnos, el microcrédito en España, las microfinanzas como disciplina, lo asumieron las cajas de ahorro. Lo asumieron las cajas de ahorro, ellas hicieron el libro blanco y han hecho un papel fundamental en este terreno. Lo que a nosotros nos daba pena es que, evidentemente, en España ya no hay cajas, el sistema financiero está en una profunda transformación que hoy les voy a contar, y lo que no queríamos es que esta disciplina, esto quedase en nada. Por lo tanto, tenemos que transmitirlo y convencer, y en eso estamos a todas las entidades que podamos, que las que van a quedar y las que esto tiene que ser un instrumento financiero más de cualquier entidad. Y eso es un poco lo que no queríamos, es que el modelo de las cajas de ahorro, que además con todas sus virtudes, pues bueno, sí que es cierto que nació de una determinada manera, más ligado a la obra social, con las ventajas y los inconvenientes que eso podía generar, y es un poco lo que tratamos de transmitir de aquí al futuro, y con las entidades que estamos trabajando, bueno, pues se lo transmitimos a los alumnos en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sam, bueno, primero una aclaración en temas idiomáticos. Cuando Rosalía señaló la palabra gringo, en Ecuador es una palabra positiva, no es peyorativa. A toda persona que tiene el pelo rubio, los ojos claros y habla algo diferente, le decimos de manera cariñosa gringuito o gringo. Solamente como un punto, porque miré la cara cuando Rosalía hacía referencia a este término. Escuchar a Begoña hablar de que trabaja muchísimo en el tema de derechos y valores. Hemos escuchado la conferencia de Sam. Quisiera que nos ayude a todos nosotros a dimensionar cómo microfinanzas y microcréditos apuntan específicamente a lo que significa derechos y valores de los diferentes sectores con los que ustedes han trabajado. Let me see. I want to just say this, just in case. Bueno, me gustaría decir simplemente para aclarar que, bueno, para los profesores de este aula, quizá conocéis a Chaudhry, que está haciendo microfinanzas en España con la Fundación ICO y otras instituciones. Es una persona que tiene mucho que decir y mucho que enseñar. Y sería interesante traerlo o llevarlo a alguno de los programas que está haciendo. Probablemente me reúna con él antes de regresar a Estados Unidos. Bien, voy a intentar resolver esta pregunta. Las microfinanzas se ve como una especie de cruce en la carretera. A veces nos preguntamos qué podemos hacer, qué más podemos hacer para los inversores y qué más podemos hacer para las mujeres, para las clientes, para los clientes. Y ese qué más podemos hacer es lo que une la microfinanciación con la salud, con la educación, etcétera. Y al preguntarnos esto, realmente vemos que la microfinanciación por sí misma no es suficiente. Esto lo he dicho antes en la rueda de prensa. El secretario de Estado de Estados Unidos en los 70, Kissinger, llamó a Bangladesh la cesta de basura del mundo, una forma horrible, súper gringa de llamar a las cosas. Esto es lo que él dijo en los años 70 y ahora que las Naciones Unidas está premiando a los países que más están avanzando para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, Bangladesh ha sido uno de los países que ha recibido este premio. Y no es tanto por lo que ha hecho el gobierno, sino porque grupos como BRAC y el Banco Grameen se han hecho muy grandes y han logrado grandes progresos a la hora de combinar la microfinanciación con la salud o con la educación. Os puedo dar un ejemplo. Hace 30 años las mujeres en Bangladesh tenían 7,2 hijos. Y ahora las mujeres en Bangladesh tienen 3,2 hijos, excepto con las mujeres del Banco Grameen, que tienen 2,2. Es un progreso tremendo que se debe en gran parte al trabajo de las ONGs y también de la implantación de la microfinanciación en estas zonas. Rosalía, you were saying that if a lot of little birds Todos debemos pensar que el año pasado nació el habitante de la Tierra número 7.000 millones, el ser humano número 7.000 millones, ahora somos bastantes más, toda la huella que podemos dejar en el mundo si no actuamos correctamente. ¿Cómo equilibrar? Cuando usted habla de 3 áreas, la financiera, la medioambiental y también todo lo que se puede hacer desde lo local. ¿Cómo equilibrar y conseguir que cada ciudadano, todos somos ciudadanos del mundo, aportemos y apoyemos a que el mundo sea un lugar para vivir y no que tenga los riesgos que actualmente enfrentamos? Yo diría que solo hay una palabra clave: educación. Porque inclusive cuando hablamos de cualquier otra área, que estamos hablando de microfinanzas o microcréditos, o hablamos de salud, o hablamos de saneamiento, o generación de empleo, tenemos que recurrir a la palabra educación. Pero no cualquier educación también. Una de las metas de desarrollo del milenio es erradicar el analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Que no existan más personas que no
sepan leer y escribir, al menos su nombre, porque hay muchas campañas que están dedicadas a eso, simplemente hacer que la persona pueda poner su nombre en una cédula, en un documento de identidad, y poco a saber si están practicando o no aquello que aprendieron. Además de saber que ahora hay otros tipos de analfabetismo, ¿no es cierto? El propio llamado analfabetismo funcional, que es el que hace que la gente solamente sepa dibujar su nombre y no le dé más utilidad a eso. Por eso encontramos que mucha gente inclusive de clases económicamente altas, tiene dificultades en manejar un electrodoméstico porque simplemente no leyó las instrucciones escritas en su propio idioma, ¿no? O cosas por el estilo. Pero también hablamos de analfabetismo digital, ¿no?, que actualmente es extremadamente importante. La gran brecha entre las naciones y entre los habitantes de un país se está dando porque sabe o no sabe manejar elementos que tienen que ver con lo digital, con este nuevo mundo que se ha abierto. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de una educación más comprensiva de lo que normalmente se ha considerado. Hablamos de educación de calidad, y una educación de calidad tiene que tomar en cuenta valores, ¿no?, valores y actitudes, además de desarrollo del pensamiento. En América Latina nosotros hemos puesto énfasis en estos últimos tiempos en pensar qué es lo que está pasando con la educación de nuestros niños, que, por ejemplo, muchos, o yo diría la gran mayoría de niños, empiezan a desarrollar fobia a determinadas asignaturas, por ejemplo, matemáticas, ¿no? No sé qué pasa aquí en España, pero en América Latina es muy frecuente que los niños tengan pánico a matemáticas. Y uno dice, bueno, esta es la base para el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Y, sin embargo, encontramos estas falencias. ¿Qué está pasando? Que los profesores no saben matemáticas y muchas veces no saben cómo enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos la clave en educación para solución de una gran cantidad de problemas, muchos de ellos relacionados con las metas de desarrollo del milenio. Una persona que no sabe todavía la relación directa entre lavarse las manos e ir a la mesa, estamos hablando de educación para la salud. Pero, por ejemplo, en el Ecuador se realizó un análisis y en varios países de América Latina para saber temas de desnutrición infantil, que todavía sigue siendo uno de los grandes problemas. Los niños mueren por hambre, ¿no?, y por no saber alimentarse correctamente. Entonces se encontró que buena parte de los niños indígenas, campesinos, no se alimentan bien porque primero se descuidó la lactancia materna, ¿no? Este momento UNICEF tiene una campaña a nivel mundial relativa a regresar al tema de la lactancia materna. Esto puede chocar a grandes empresas productoras de leche en polvo. Sí, choca. Porque muchas empresas decidieron en un momento determinado hacer la famosa leche maternizada, ¿no?, para darle a los niños, y con la alianza de muchos médicos, que en lugar de decir a las mamás, den de lactar a sus niños, simplemente les decían, compre la fórmula tal. Y eso está causando un problema de desnutrición muy serio, de mayor morbilidad infantil, porque los niños tienen menos protecciones, aparte de todo el ingrediente psicológico, la maravilla que es alimentar a los niños, ¿no? Por otro lado, también se encontró que muchos campesinos e indígenas vendían sus cosechas y sus productos. Si tenían una vaca, vendían la leche, vendían las patatas, vendían los pollos, etcétera, y a cambio compraban Coca-Cola, snacks para mandar a los niños a la escuela, y sin tomar en cuenta que sus propios productos les servían para alimentar de mejor manera a los niños. Entonces, en este momento, en el caso ecuatoriano, hay una campaña tratando de recuperar alimentación con elementos tradicionales. Nosotros tenemos algunos elementos nutrientes maravillosos como la quinoa, ¿no?, que está probada que es uno de los cereales más completos que existe en el planeta y que prácticamente fue dejada de lado. Entonces, educación tiene que ver con alimentación, cómo alimentar, qué calidad, principios de limpieza elementales. Se ha, por ejemplo, encontrado que más que la construcción de grandes hospitales en cuanto a calidad de vida de la población en temas de salud, tienen que ver hábitos de limpieza adquiridos en la casa y en la escuela y medicina primaria. Sabemos también que hay, precisamente por el tema de los cambios climáticos, del efecto invernadero, una serie de enfermedades que antes no existían. Por ejemplo,
o fueron erradicadas hace mucho tiempo de países europeos, pero que ahora, con el avance del calor en el mundo, pues probablemente va a darse más tipo de enfermedades como la malaria, como el dengue y otras que han sido propias de países tropicales. Y para terminar, simplemente decir que si es que nosotros no focalizamos estos temas de educación, es muy poco probable que podamos realmente incidir en cumplir las metas y en tener una vida de mejor calidad en el planeta. Gracias, Rosalía. Y también es importante resaltar, todos ustedes son educadores, son partes de, o son miembros de alrededor de 9 universidades españolas. Están aquí gracias a la invitación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y también del Centro de Cooperación del Desarrollo. Por eso están trabajando en cómo cumplir esos objetivos y cómo hacer que cada uno de sus estudiantes en cada una de sus universidades sean conscientes de la importancia. Lo que se planteó en el 2000 por 192 países parecía un sueño difícil de conseguirlo. Cuando escuchábamos en la mañana a don Federico Mayor, él decía, ¿por qué hablar solo del 50% y no del 100% del hambre en el mundo? El tema está allí. El tema está cuando no aprendemos a utilizar las cosas como es debido y los profesores somos responsables de ello. Todos tenemos un móvil en las manos, o ya sea un inteligente o no tan inteligente, pero ¿cuánto sabemos utilizar todas las funciones que tenemos? Y cuando sale el nuevo modelo, queremos el nuevo, aunque nunca aprendimos a utilizar completamente el anterior. En mi país, son los datos que uno tiene más en la mente, hay más móviles que ciudadanos. Somos 14 millones de ecuatorianos y al menos existen 16 millones de teléfonos móviles. Es el mundo en el que estamos viviendo. Cómo enseñar a cada uno de nuestros estudiantes la importancia que deben dar a las nuevas tecnologías y cómo usarlas. Yo decía, también soy profesora, cómo hacer que los profesores detectemos si alguien nos copia algo de la web. Es muy fácil poner copia y pegue. En la época que yo estudié, había máquina de escribir, cuando estaba en el bachillerato. Gran parte de la universidad también, con máquina de escribir. Al menos, si alguien copiaba, hacía el trabajo de copiar completo y por lo tanto tenía que leer lo que copiaba. Así es. O sea, tenían que transcribir a mano o copiar en la máquina de escribir. Ahora, en cambio, se entra en el San Google, que dicen muchos, y está todo escrito allí. Si uno quiere saber objetivos del milenio, le salen los 8 inmediatamente, no tiene que haber escuchado mucho antes de eso. ¿Cómo enseñar esas nuevas herramientas? ¿Cómo evitar que, no sé si en España, en Latinoamérica hay una web que se llama elrincondelvago.com? Me imagino que acá también. Copérnico, tareas listas ya, en donde además si uno envía a leer libros, está el libro leído, el resumen del libro, hasta con faltas de ortografía incluidas, para que los profesores no sepamos y no caigamos en cuenta nunca que lo copiaron. Entonces, ¿cómo ser parte de eso? Hacer que los chicos vuelvan a leer en el iPad o en los tablets, pero vuelvan a sentir el placer de la lectura, vuelvan a sentir el placer de ir a ver una película y decir el libro fue mejor. Es que es la responsabilidad de todos y el sentirse involucrados en un mundo cambiante, en un mundo fascinante del tercer milenio, en donde precisamente ayer yo en el avión conjuntamente con Rosalía revisaba un libro de una joven china, Yang Xiaoping, ya tiene 21 años, es el mayor bestseller de la China. Y dice, tenemos la suerte de vivir el momento en el mundo en que los sueños y los cuentos se hicieron realidad. Empieza el libro contando una leyenda china donde un gran gigante se sacaba sus pelos, los lanzaba al viento y de cada pelo salía un gigante más. Decía, eso es la clonación. Uno tiene la posibilidad de generar nuevos tipos de vida. Ella habla de la vida eterna y cómo todos debemos trabajar en equipo, porque la única forma de que el mundo va a salir adelante es cooperando. Ella dice, el problema más grave del mundo es que la técnica no va de la mano con las ideologías. Lo que tenemos en las manos no se compadece con lo que pensamos. Por lo tanto, como profesores, tenemos, porque me incluye en ello, la enorme responsabilidad de trabajar para esto. Así es que aquí con Sam, Rosalía y con Begoña, por favor, quisiéramos escuchar las preguntas que ustedes quieren hacer a nuestros panelistas para que todos sepamos también cuán responsables somos de que las metas del milenio se conviertan en realidades. No sé quién quiere empezar. Hola, buenos días. Bueno, yo soy de Santander, soy licenciada en Económicas por la Universidad de Cantabria y hace unos años me planteé qué hacer con mi vida porque realmente la economía no me satisfacía personalmente. Tuve la suerte de que la empresa constructora cerró.
en la que yo estaba, para mí fue una suerte, y entonces me pude replantear mi vida y me di cuenta de que lo que me gustaba era el arte, la cultura, ser un medio de conexión entre las personas de mi alrededor. Ahora me dedico a ser representante de artistas y me he dado cuenta de que soy más creativa de lo que yo creía. Estoy abordando varios proyectos, uno es la poesía de los árboles, otro es los objetivos de desarrollo del milenio y el teatro. Y mi realidad actual estoy deseosa de tener socios, de colaborar, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento de cambio personal y social tremendo. Pero mi realidad me muestra otra cosa. Y me apena mucho. Esta mañana hemos estado con el alcalde y a mí me resulta bastante difícil tener una cita con mi propio alcalde de mi ciudad. Soy exalumna de la Universidad de Cantabria y me resulta muy difícil tener una cita con el rector de la universidad. Es muy difícil a veces salvar esa sensación de querer participar como ciudadana de mi ciudad y del mundo, porque no solo quiero... precisamente estoy realizando proyectos de carácter internacional. Mi pregunta es para todos vosotros. ¿Cómo se puede hacer para esa participación, ese empoderamiento de los ciudadanos, para que la realidad, a veces el ser persistente tienes fama de pesado, ¿no? Pero bueno, como mis sueños, esta última frase que has dicho, de que estamos en el momento en que los sueños se puedan llevar a cabo, ¿cómo sin tener sin ser directora ejecutiva de FIDAL, o sea, siendo una persona individual, siendo un pajarito, intentando dejar esa huella, cómo empoderarse, cómo colaborar, ¿no? Begoña, por favor, si empezamos con usted. Bueno, pues en primer lugar, mira, me alegro de saludar a una antigua alumna de la facultad. Siempre es bueno. Yo puedo hablar desde el aspecto que yo más manejo, que es el nuestro, ¿no? Desde la facultad estamos abiertos, yo creo que al rector ya no sé si puedes llegar o no, pero sí es... Bueno, lo he intentado con más. Aparte del rector lo he intentado con varios, pero bueno, desde luego, ya como no soy universitaria, por eso era... claro, en la facultad yo sí que puedo decir, yo creo que la gente ya nos conoce, ya llevamos unos años... Estamos abiertos a todos los proyectos y realmente recibimos a aquellos que nos... Con lo cual yo estaré encantada de charlar contigo y eso yo creo que es la respuesta más inmediata que te puedo dar y no sé si es la que esperabas, pero desde luego, vamos, ahora mismo podemos charlar y colaborar porque además, viniendo de las materias de las que vienes, de cualquier otra, pero nosotros ahí no tenemos ningún problema. Contigo y con todos, independientemente de que hayan estudiado economía, si hay alguno que ha estudiado otra cosa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo diría que hay que ser persistente, ¿no? Me parece que tú eres persistente, así es que hay un camino andado. Luego, a mí me gustaría aquí poner un ejemplo y demostrar cómo la persistencia logra. José Ramón Calvo, el señor que está sentado ahí en la esquina, a él se le ocurrió, siendo un médico, profesor de la Universidad de Las Palmas, ¿no? En las Islas Canarias, que no es precisamente el centro del mundo, puede serlo en un momento determinado, pero parecería que no es el centro de España tampoco. Decidió algún día organizar un campus en el que él quería convocar a un montón de premios Nobel. Y lo consiguió, no solo una, sino varias veces, ¿no? Ahora mismo venimos de la Universidad de Las Palmas, teníamos 5 premios Nobel allí, ¿no? 5 premios Nobel. Y él lo consigue. Es decir, yo creo que cuando uno quiere una cosa, la consigue. Y hay que poner todo el empeño. A veces alguien podría decir casi volverse obsesivo, ¿no? Sin dejar de lado las otras cosas importantes de la vida, porque a veces nos fijamos mucho en la meta y no nos fijamos en el proceso. Todas esas cosas buenas que nos vamos perdiendo en el camino y que son parte de ese proceso y son muy importantes. Pero la idea es tener persistencia. Pues bueno, ahora ya tienes cita con la decana y mañana tendrás con el rector. El nuevo, creo, ¿no? Sam, por favor. Yeah. I would just add... Simplemente me gustaría añadir un par de comentarios. Por supuesto, yo estoy centrado, siempre he estado centrado en el grupo de la pobreza, en el grupo del cambio climático, pero el punto más importante es el número 1. Tenemos que clarificar cuál es nuestro propósito.
Es decir, realmente quieres hablar, por ejemplo, con el director o con quién. Es decir, hay que tener en primer lugar un propósito claro. Segundo, realmente no hay que actuar solo, hay que tener un equipo para que te pueda apoyar. Es decir, cuando hay un fracaso, quizás haya también que apoyar a la gente para continuar adelante en vez de un fallo de otro tipo. Es decir, esas son las dos ideas que yo quisiera contribuir. Uno tiene que insistir y ser persistente. Yo puedo decirles, empecé a ser periodista cuando tenía 19 años. Las dos, Rosalía es mi hermana, decidimos hacer un periódico. No se habían dado cuenta, somos hermanas. Decidimos hacer un periódico. Yo estaba en segundo año de comunicación y ella era ya abogada y concejala de mi ciudad. Así es que, sentadas en la cama, hicimos un periódico que después se convirtió en diario. Como una chica de 19 años, en mi caso 18 años, entrevistaba a todos los candidatos a la presidencia de la República de mi país, yo lo conseguía. Además, con una particularidad, teníamos un semanario y por lo tanto no podía ir a ruedas de prensa, tenía que entrevistarlos uno a uno y solos. Entonces, con persistencia, con formas de llegar, de perseguir por poco, visitar los hoteles con un fotógrafo y tener una cara de niña ingenua, me imagino, en esa época, ninguno se negó. Es que todo es factible de conseguir, depende de las ganas que uno ponga. Y el ejemplo simple que les pongo de hacer una entrevista, que a veces es lo que muchos periodistas soñamos, demuestra las ganas y el empeño que uno pone. No sé, la siguiente pregunta, por favor, para nuestros panelistas. Hola, soy alumna de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Estoy en tercero de grado de Educación Social. Yo quería hacer una pregunta al señor Daly Harris. Bueno, lo quería hacer en inglés, pero no sé si voy a lograrlo con lo nerviosa que estoy. Well, I will try. Well, when I listen all you say about Muhammad Yunus. Ha dicho acerca de Muhammad Yunus y usted ha dicho lo radical que él era cuando él contestó a la pregunta de cuál era la forma de obtener los microcréditos y hacerlo contra todos los bancos. Y usted ha dado una respuesta fantástica. De esta forma, ahora, que pronto, hija, quisiera preguntarle acerca, bueno, usted al principio, cuando ha cambiado usted su vida de músico, cuando cambió usted su vida de músico por la vida del activista, usted empezó haciendo realmente cosas y pues, trabajando en los créditos con Muhammad Yunus, pero después de eso usted hizo reuniones para hablar o para saber cómo hablar, para hablar con otros y para informarles de todo lo que ustedes estaban haciendo acerca de la gente en los países en vías de desarrollo. Una sevillana preguntando en inglés. Y quisiera saber, después de que usted informara a los otros con 100 ediciones en los periódicos y ahora también en páginas web, estoy completamente segura de que ustedes también hacen eso, pero ¿cuál es el cambio que ustedes han encontrado después de haber tomado los microcréditos en su organización? Y ahora está usted su forma de vida, está haciendo usted de su propia forma de vida una forma de transmisión de su ideología. Yo no sé si usted me ha entendido, lo siento. Sí, pero está claro, pero por favor, dime el final de la pregunta. Yo realmente ha sido muy claro todo, pero al final, la pregunta al final que ha formulado, sí, ¿cuál es el cambio cuando usted realiza esa vida de los microcréditos en una organización y después usted organiza muchísimas reuniones para saber cómo hablar con otros y cómo transmitir su ideología y quieren saber cuál es el cambio que ocurre antes de eso? Bien, vamos a decir un par de cosas. Por una parte, yo nunca realicé nada de los microcréditos. Nosotros éramos una especie de lobby de abogados, de intercesores para ayudar a obtener la educación, la salud y los microcréditos. De nuevo, yo diría
que cuando nosotros empezamos en el año 1994, la UNICEF dijo que 41.000 niños morían todos los días de enfermedades que podían haber sido evitadas y de malnutrición. Y ahora UNICEF está diciendo que hay 19.000 al día que mueren. Evidentemente ese es el cambio por el que usted pregunta. Está preguntando usted por ese tipo de cambio. Cuando nosotros empezamos en 1985 a trabajar en la alfabetización en la UNESCO, se dijo que 150 millones de niños en edades de ir a la escuela primaria no estaban asistiendo a la escuela, y ahora la UNESCO dice que estamos hablando de 61 millones de niños que no están en la escuela primaria ahora. Es decir, hay una evolución en la población, tenemos un crecimiento de población, pero el número de niños que no está escolarizado ha sido reducido, más de la mitad. No es suficiente, pero bueno, evidentemente se ha reducido desde el año 1985. Por lo tanto, esos son ejemplos del cambio. Así que cuando estoy hablando realmente con el editor y no hay ningún tipo de cambio, simplemente cuando estamos hablando con el Parlamento y no hay cambio, nosotros estamos constituyéndonos como lobby en campañas lobísticas y estamos hablando acerca de los hospitales. Es decir, no estamos hablando acerca de las universidades, sino de las escuelas primarias. No estamos hablando, por ejemplo, de las empresas medianas y grandes o pequeñas, sino de las microempresas, porque es muy fácil pasar por alto a la gente pobre, es decir, pasar por alto a la gente en la pobreza más extrema. No sé si realmente eso contesta su pregunta. Pues sí, muchísimas gracias. Pues menos mal que no éramos nosotras. Micrófono, gracias. Sí, buenos días. Yo quería agradecer a la mesa todas las aportaciones que han hecho, todos los elementos de reflexión que nos han dado. Soy Asunción Cifuentes, profesora de la Universidad de Burgos, y quería centrar mi pregunta justamente en los microcréditos. Por una parte, quería preguntar pues si verdaderamente los microcréditos han seguido pues con la misma filosofía que empezaron, si eso ha modificado sustancialmente la vida de las mujeres, como parece que así es. A mí esta mañana me ha emocionado volver a oír contar cómo empezaron los microcréditos, cómo realmente se dirigen a las mujeres, porque todo lo que a ellas se dirige tiene un efecto multiplicador enorme, cómo se dirige a los pobres para que se empoderen. Pero después he oído algunas críticas que se han hecho a los microcréditos, porque se dice que quizás, tampoco las conozco muy a fondo, lo reconozco, pero he oído que quizás las exigen que devuelvan esos créditos en un tiempo límite, que a veces ellas no pueden, que esto les obliga a asumir no una doble, sino una triple jornada laboral, porque siguen siendo madres, siguen siendo las encargadas de todas las tareas de cuidado de los hijos, del hogar, etcétera, etcétera. Es decir, su rol no ha cambiado. Quisiera saber un poco si se puede informar sobre algunas de las críticas que existen a los microcréditos. Y por otra parte, también quería preguntar sobre los microcréditos en España. Es decir, ¿hay alternativas cuando las cajas de ahorro se han fusionado con otras y estas a su vez con otras, que nos perdemos ya en esta fusión, ya casi no sabemos dónde tenemos el dinero? Y si realmente la banca ética puede ser una alternativa, que se está extendiendo yo creo que por bastantes sitios, por ejemplo en Castilla y León pues lo está extendiendo FIARE, si es algo donde ya se puede dejar el dinero, donde ya se puede funcionar como si fuese un banco, porque me parece que todavía estamos en unos pasos un poco preliminares, y si eso se presenta también como alternativa en esta asignatura tan interesante que nos ha presentado. Muchas gracias. Por un momento, vamos a ver si podemos explicar esta forma de hacer todo esto. La microfinanciación, tal y como la conocemos, con sus orígenes en el mundo, en vías de desarrollo, vemos que ha tenido una evolución con otro tipo de movimientos, pero que conocemos ahora empezó en los años 70 con Mohamed Yunus, que estaba prestando menos todavía de $1 en la zona de Sewa, en la India. Hizo el primer préstamo de $1.25 por todo un día y realmente se estaba muy centrado en los pobres, en la gente marginalizada, en las mujeres, y eso realmente se ha trasladado a la idea de si podemos ser más eficientes, si
podemos funcionar un poquito más como los bancos. No hay suficiente dinero con el dinero de las donaciones, por lo tanto necesitamos iniciar un acceso al dinero comercial y evidentemente no todo el mundo, pero realmente vemos que ha habido un acceso al dinero comercial, incluyendo también la maximización del beneficio. Es decir, había realmente en México, por ejemplo, una idea que era la de compartir, en la cual los financiadores recibían realmente más de el doble cuando los inversores estaban aportando 1 millón. Y vemos también que las mujeres, ¿sabe alguien cuánto obtenían las mujeres este dinero? ¿Alguien tiene alguna estimación del dinero que obtenían las mujeres de todo esto? Cero, nada. Es decir, nada de nada. Por lo tanto, estás hablando acerca de esto y estamos hablando acerca de otros temas también. Ya nos estamos moviendo todavía un poco más y estamos diciendo cómo podemos continuar. Yo simplemente les voy a instar a que se metan en Google para hablar de la tarea y la fuerza laboral del rendimiento social, del desempeño social. Vemos también que en Google podemos buscar los objetivos de la excelencia en la transformación de la pobreza. Si nos fijamos en estas iniciativas, nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo para retrotraer ese péndulo y llevarlo a la dirección otra vez de las mujeres y de lo que podemos hacer por los clientes, no acerca de lo que podemos hacer por los inversores. No sé realmente si esto es una respuesta que le puede ayudar. Esto lo ha comentado en la rueda de prensa antes también. Yes, thank you very much indeed. Cajas de ahorro, lo de las cajas de ahorro es lo que comentaba antes. Sí que es cierto que en España los programas de microcréditos que iban con las cajas siguen continuando y ahí están, porque el ICO, las líneas ICO que sí que conoces, sí que realmente han estado ahí siempre y el ICO está trabajando muy fuerte en este tema. Sí es cierto que las líneas ICO en general, bueno, pues luego a la hora de transmitirla al que va a recibir el préstamo en este caso, sí que están ligadas fundamentalmente a entidades financieras, porque es al final las entidades financieras las que los conceden, aunque haya una disminución del tipo de interés, esté bonificado. La banca ética, por supuesto, es una salida, es una salida. De hecho, pero la banca ética es otra cosa. O sea, es otra cosa. O sea, nace con otro perfil, es incluso... no digo que sea no es que no sea eso, pero sí que es una alternativa, pero sí que la función de la banca ética es otra. Por supuesto, es una alternativa para las microfinanzas, pero tú piensas, y en ese sentido no queremos, vamos, no es que no queramos, ojalá yo tuviera poder para... el sistema financiero español, el que hemos tenido y el que vamos a acabar teniendo con toda la transformación que está sufriendo, bueno, por las razones que sean, por el contexto en el que nos movemos, un sistema financiero muy concentrado. Si antes estaba lo que llamamos nosotros los especialistas la banca universal, ¿no? La universal banking no es un modelo anglosajón, por lo tanto, sí es cierto que el tema de las microfinanzas y los créditos en general tiene que ir no solo a través de una banca ética que por supuesto se está institucionalizando cada vez más en nuestro país, ya estaba en otros, sino en todas las redes y en toda la banca que se implique más. La banca no sería, pero sí es una alternativa, la banca ética. Yo creo que sí que sabemos dónde estamos invirtiendo, yo creo que ahí transmitiría tranquilidad, en ese sentido de tranquilidad, que no lo sepamos igual así, pero bueno, podemos estar, yo creo que tranquilos. Venga, muchas gracias, perdonad la licencia. Hola, buenos días. Soy Anaís Varo de la Universidad de Girona. Y bueno, bien, yo también quería hacer una pregunta o plantear también una cuestión en referencia a microcréditos como alternativa, ¿no? Una alternativa posible a los sistemas de financiación. Y quería preguntar, pues, ¿qué opinan como también una alternativa al propio microcrédito o un cambio de paradigma, como es, por ejemplo, sistemas de financiación colectiva que han salido en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos y aquí en España también han sido importantes, del crowdfunding? ¿Qué opinan? Y también lo ven como una alternativa al microcrédito que además comporta todo un cambio de paradigma, porque yo creo que es un cambio de paradigma para el compartir, para otra manera de ver las relaciones económicas o las relaciones entre las personas. ¿Qué opinarían? Well, yeah, let me say a couple of things. Un par de cosas. Déjame decirlo de un par de formas también.
cuando estás hablando realmente de este crowdfunding, ¿estás hablando, por ejemplo, del Kiva o estás hablando de otro tipo, por ejemplo, de financiación para muchísima gente, testada de gente? Very sorry to say we cannot listen to her because of the Bueno, yo me refería. I was meaning no sé, really. Hay diversas plataformas. There are several platforms, and the ones I know most. Es como una nube donde se It's like a kind of cloud where projects are presented and people can make. Ese tipo de crowdfunding me refería. Yes. Well, here's the thing. I mean, Lo que tenemos que decir es, permítame que le comente que yo siento que se estaría realmente al 100% detrás de ese crowdfunding, pero necesitamos también, no podemos depender de si realmente tu proyecto puede enclavarse dentro de este crowdfunding, pues es fantástico, y si no realmente puedes incluirlo ahí o si no recibes atención, tú no has hecho un buen proyecto. Yo me acuerdo cuando Hillary Clinton habló de los microcréditos más o menos en 1997. Ella dijo que hay muchas ideas buenas que mueren en lo que sería el aparcamiento de los coches, porque la gente lo que hace es conducir hacia los bancos, van a los bancos presentando su proyecto, no les proporcionan su crédito y la idea se muere realmente en el mismo aparcamiento. Por lo tanto, sí, el crowdfunding pues sí, pero tiene que haber una forma en la que no se dependa de obtener la atención. Vamos a decirlo de forma diferente. Vamos a recordar este péndulo. Vemos que no hay suficiente dinero por parte de los donantes, por lo tanto necesitamos inversores y dinero comercial para que se introduzca en el mundo de la microfinanciación de forma que haya una cantidad suficiente de gente. Hay mucha gente que diría, pues no, si cambiamos las reglas simplemente de forma que uno pueda recoger sus ahorros, sus depósitos y una serie de créditos sobre los depósitos, no tendríamos por qué depender de los inversores que están ahí únicamente solo para obtener beneficio máximo, sino que también tendríamos otras formas de recabar esos fondos que puedan ser amortizados. No sé si eso serviría de ayuda. Es decir, el crowdfunding, pues sí, pero no como el único instrumento, la única forma. Necesitamos realmente una forma más disponible, más grande para poder ayudar a la gente. I wanted to add something. O ejemplarizar en Ecuador y en buena parte de países de América Latina, luego de las crisis bancarias, cuando varios bancos han quebrado y prácticamente dejaron a un sistema tan huérfano, en el caso ecuatoriano, que en el año 2000 nosotros tuvimos que pasar por el hecho de enterrar nuestra moneda nacional y asumir el dólar. Es un país dolarizado. El sistema cooperativo se ha fortalecido en los últimos años. Es decir, aparece sí como una alternativa válida de financiación de microcréditos, pero también de créditos medianos, no solamente los microcréditos. Y yo diría que en este momento, por ejemplo, en el caso de mi país, nosotros tenemos una de las más exitosas cooperativas, fue creada en una comuna indígena de Chibuleo. La cooperativa se llama Mushuk Runa y es creada por indígenas, indígenas que nunca habían tenido acceso al crédito y que de pronto decidieron entre ellos reunirse, asociarse, no pedir nada a otras instancias, sino buscar sus propias formas. De rato es impresionante la cantidad de edificios que ellos tienen y no solamente entraron en el tema del microcrédito, sino esto tiene que ver mucho con la autoestima. Y ellos hasta han creado un propio equipo de fútbol de indígenas, que está por ahora en las ligas menores, pero que está cada vez llegando a mayores espacios. Entonces, demuestra que un sistema cooperativo bien llevado también puede ser una alternativa. No sé si Begoña quiere agregar algo más. Solamente añadir, por referirnos al caso específico en España, sí que es cierto que el sistema de cooperativas en España no hay costumbre, no ha sido, es una cuestión cultural, de carácter, haríamos otro análisis, pero sí en ese sentido y probablemente por la crisis en la que estamos inmersa, me consta que te diría que ahora mismo solamente hay 2 comunidades autónomas que no han acabado de desarrollar leyes pero que las están en ellas, o sea, prácticamente ya hay en todas las comunidades autónomas. Pero sí es cierto que no ha habido costumbre, no ha sido una cosa española, pero evidentemente ya al menos legislativamente hablando se acaban de sacar leyes y las 2 que faltan estarán en meses, entiendo. ¿Vale? Muchas gracias. Por favor, si nos ayudan con el micrófono. Sí, está ya. No, yo lo tengo. Bueno, primero agradecer. Mi nombre es Andrea.
comparto que sí da temor tener el micrófono, si te dan nervios. Entonces, bueno, me disculpo por si me pongo algo nerviosa. Vengo de la Universidad Jaime I, en Castellón, y bueno, al igual que tú, soy músico, fue mi primera profesión, y después, un poco muy angustiada por la situación de mi país, soy colombiana, me fui dirigiendo hacia el trabajo social, pensando en qué podía hacer yo, ¿no? También tomando en cuenta lo último que comentaste de que las mujeres cada vez tienen menos hijos en Bangladesh. El análisis sociológico que nosotros hacemos es que muchas veces las comunidades de bajos ingresos tienen más hijos porque es la forma de garantizar como el acompañamiento y la subsistencia cuando estas madres se van haciendo mayores o estas familias se van haciendo mayores. Entonces vemos cómo si las personas tienen mayores garantías de su vida, para su vida, que en este caso es lo que genera el microcrédito, sus prácticas personales, sus vidas van cambiando para su propio bien. Entonces, me llama mucho la atención de lo que hemos estado hablando, es cómo si se vive de una manera más humana la economía, que es lo que me parece que va pasando con el tema del microcrédito, si vamos humanizando cada una de nuestras profesiones, pues vamos encontrando respuestas realmente más que favorecen más nuestra vida. Y en ese sentido, el tema de la pobreza para mí es un tema que me inquieta mucho, porque a veces vemos a los pobres, pero no vemos también cómo se han empobrecido, ¿sí? Como no cuestionamos muchas de las acciones que empobrecen. Y yo pienso que lo que más nos ha empobrecido como humanos, y para mí estar en este momento en medio de la crisis de España, es ver cómo a veces haber vivido sin una humanidad entre nosotros ha hecho que lleguemos a esta crisis que, como lo decía, bueno, no recuerdo su nombre, la expresidenta, decía, es una crisis de valores, ¿no? Es un momento en que nos preguntamos qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y me parece que al final es una pregunta por cómo nos hemos mirado como seres humanos, ¿no? Y cómo la economía nos ha mirado, ¿no? O nos hemos dejado mirar y nos hemos visto entre nosotros. Y ahí quería preguntarte algo muy, muy concreto de cómo se acompaña a estas mujeres o cómo se acompañan a las personas de los microcréditos para que no solamente sea una cuestión económica, sino cómo se ven ellos como seres humanos, ¿no? Aquí, y se les acompaña para que esto que es una oportunidad, esto que es una posibilidad, vaya transformando sus vidas. Si he entendido bien la última parte de la pregunta, si la he entendido con claridad, realmente yo le instaría a que me puede usted realmente dar su tarjeta si quiere, yo le instaría a que conociera a Nazwal Chadwi. Esta es una chica, creo que hay muchas ciudades, Sevilla, Pamplona, que están haciendo este trabajo muy a menudo con emigrantes, en ocasiones con gente que también no es emigrante, pero hay gente muy pobre en España y tienes que ver lo que está haciendo él, hay que aprender de lo que está haciendo. Y yo creo que si yo he oído la pregunta correctamente, en algún sentido yo creo que sería el mejor profesor en España con respecto a este maridaje entre las microfinanzas económicas, la humanidad y la gente, y cómo simplemente todo esto es un tema económico, pero también es un tema humano, si es que he entendido bien lo que usted ha querido decir. Creo que realmente él tiene el mejor laboratorio con respecto a esa pregunta que usted ha formulado y tendría la mejor respuesta. Yo, si quiere, le puedo poner en contacto con él, puede visitarle también las reuniones que él lidera y vemos cómo organiza sus grupos de microfinanciación en España. Lo podrá ver usted. Hijas, que también a veces la gente... Inglés.
Perdón, que soy muy pesada. A ver, yo es que ahora que estoy en tercero, pues tengo la oportunidad de hacer prácticas en una empresa. Tengo la suerte, la muy grande suerte, de hacer la empresa en una empresa que lleva la economía de comunión. No sé si ustedes la conocen. Es una propuesta que hizo una italiana que se llama Chiara Lubich y la que la hace, la economía de comunión consiste en que los beneficios se hace una empresa de manera privada y en esa empresa pues se dividen los beneficios en tres partes. Una parte es para mejorar la empresa, otra parte es para la formación dentro de la empresa, que quiere decir, o sea, le llaman hombres nuevos, pero que quiere decir que formarles en valores y en incrementar lo que es el mundo interior, más que la parte laboral, ¿no? Y la otra parte es para los pobres. Yo he conocido esta información porque, además de pertenecer al grupo que lo organiza, pues también puede hacer las prácticas en esta empresa que realmente lo hace directamente. Entonces, aunque ahora en el momento, yo más que preguntas también es mi reflexión, así que os pido perdón, o les pido perdón a ustedes por eso. Quiere decir que ahora en el momento que estamos viviendo en España con la crisis, esta misma empresa que es una unidad de estancia diurna de personas mayores u otras que hay en Jaén por el tema de los olivos o en otros países del mundo, porque están en todos los países del mundo, pues están teniendo serias dificultades para sobrevivir ellas. Así que el hecho de que no existan muchos beneficios quiere decir que tampoco hay muchos beneficios para repartirlos a la parte de los pobres, ¿no? Yo conozco ligeramente a los focolares, creo que se llama, ¿no? El movimiento que sigue a Chiara Lubich. Es un movimiento más bien religioso, diríamos, de renovación, de alguna forma, porque está vinculado mucho a la religión, pero no olvidemos... Está vinculada a la política, sí, vinculada a la economía, vinculada a los movimientos sociales, bueno, es que hay de todo, porque realmente sí, pero yo no estoy tampoco... Hay un trasfondo religioso. Yo conozco al grupo en Ecuador y he conversado con algunos de los líderes del movimiento, ¿no? Es un movimiento religioso, pero que indudablemente tiene implicaciones en otras áreas, ¿no? Yo no sabía que estaba también en el tema empresarial, pero me parece interesante porque tenemos que olvidar que la religión ha tenido mucho que ver también a veces en solución de conflictos, ¿no? Y por otro lado, implicaciones de carácter económico. Entonces, a mí me parece que sería interesante mirar cómo ellos funcionan y cómo miran la parte económica con esa repartición de beneficios, no solamente para que el capital se lleve la mayor parte de beneficios, sino se lo lleven también los otros integrantes de un proceso productivo. ¿Usted lo conocía? I didn't hear the question. Es que no pude escuchar la pregunta porque dejó de funcionar por un momento. Puedo dar una respuesta, pero no estoy muy seguro de cuál era la pregunta porque me faltó escuchar la primera parte. No es una pregunta... bueno, como parte de mis estudios universitarios, estoy haciendo prácticas en una empresa que pertenece a la llamada economía de comunión. Pueden decirle que hable en español, si quiere le traducimos, que ya funciona el dispositivo. Bueno, es una empresa que reparte los beneficios en tres partes. Una de las partes es para que la propia empresa crezca. La segunda parte sería para la formación en valores y en otras cosas, en interés de las personas que trabajan para la empresa. Y la tercera parte va destinada a los pobres, pero actualmente la crisis económica que estamos sufriendo aquí es tremenda y están teniendo algunos problemas para sobrevivir la propia empresa. Y por tanto también tienen problemas para ganar beneficios y para repartir esos beneficios entre los pobres. Y bueno, creo que es importante sobrevivir en estos tiempos. Siento mi inglés. ¿Quieres decir
que debido a la crisis económica no están dando sus beneficios a la gente pobre porque ellos mismos también están sufriendo. Sí, exactamente, porque la crisis económica es muy fuerte. Bueno, creo que es el movimiento de economía sostenible lo que es parte de ello. Me gustaría contar una anécdota que está relacionada con ello, si me permitís un momento. Una de las cosas en las que lleva participando Mohamed Yunus en los últimos 6 años son empresas sociales, empresas sin ánimo de lucro en la que se puede invertir para que se abra esta empresa que invierte en persona. Las inversiones las recupera el inversor, pero todos los beneficios a partir de entonces son para un beneficio social. Bien, habló con el presidente de la empresa de yogures de Danone y bueno, se fueron a comer y le dijo, háblame del banco Comín, él le contó y él le pidió, háblame sobre Danone, etcétera, y el presidente de Danone dijo, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y Mohamed Yunus dijo, bueno, en Bangladesh hay un gran problema de desnutrición, quizá podrían hacer un yogur con un extra de vitaminas, que sepa bien, pero que sea muy nutritivo, que se pueda vender, pero que sea sin ánimo de lucro. Se puede invertir para que abrir una fábrica. Ese dinero lo recuperaría, pero no habría dividendos, porque esos dividendos, esos beneficios, se derivarían o se destinarían a repartir los yogures a los niños. Y bueno, el presidente de Danone hizo algo así y dijo, bueno, he leído tu libro y veo que no tienes abogados, así que simplemente te estoy dando la mano para cerrar este trato. Y él dijo, de acuerdo, pero quiero aclarar que bien, puedes poner tu dinero e invertir y recuperarás tu inversión, pero no tendrás dividendos ni beneficios. Así que el presidente de Danone volvió a hacer lo mismo e inmediatamente se puso a mandar mensajes con el móvil, lo escribió en francés para asegurarse de que lo entendía. Le dijeron, necesitamos 500.000 euros para abrir la fábrica más pequeña que haya abierto nunca Danone, en un pequeño pueblo de Bangladesh. Los abogados de Danone dijeron, ¿qué es esto de que inviertas, recuperes el dinero, pero no ganes ningún beneficio? Así que se dirigieron a los inversores en la reunión anual y les dijeron, ¿seríais capaces de dar una parte de vuestros beneficios, de vuestros dividendos para crear la empresa social de Danone? Lo llamaron la comunidad Danone. Necesitamos 500.000 euros. Y los inversores cogieron una parte de sus dividendos y consiguieron muchísimo más dinero. Y al final los trabajadores se enfadaron porque dijeron, bueno, ¿y cómo no habéis contado con nosotros para eso? Hubiéramos conseguido el doble de dinero. Es otro ejemplo de que hay algo en las personas que realmente les hace querer participar, contribuir y marcar la diferencia. Y bueno, en cierta parte, en cierto modo se relaciona con lo que has dicho y bueno, pues simplemente espero que esto sirva de ejemplo. Gracias. Más que una pregunta acaba siendo una pregunta, pero antes es una reflexión sobre, aquí hemos estado hablando durante todo este tiempo fundamentalmente de microcréditos, lo cual forma una parte muy significativa de por qué estamos aquí, que afortunadamente los universitarios se han preocupado
de estos temas, pero a mí hay un tema que me gustaría no dejar de tocar antes de acabar la mesa, y es el tema relacionado con el objetivo 7, el de la sostenibilidad ambiental, y su relación con el objetivo 1, de la pobreza y el hambre, y con el objetivo 2, el de la educación. Es decir, de alguna manera nosotros estamos viviendo ahora mismo en el tema ambiental un problema interesante que ya vivimos antes, que es el problema de la negación de la evidencia. Antes Rosalía decía que a la globalización le da exactamente igual lo que nosotros pensemos, el mundo va a seguir siendo globalizado. Evidentemente al cambio climático le va a dar igual que nosotros pensemos que no existe, va a seguir produciéndose y todos los datos dicen que efectivamente el clima está cambiando. Entonces lo que nos estamos encontrando es que hay un grupo de lobbies, de intereses, que están intentando negar lo evidente, o mucho más complicado aún, intentando generar dudas, que fue exactamente lo mismo que hicieron los lobbies tabaqueros en su momento para conseguir que la gente dudara que el tabaco era malo para la salud. Nosotros, y las personas que ya me conocen saben, me pasé 14 años de mi vida peleándome contra las tabaqueras, en el sentido más literal del término, y hemos descubierto que algunas de las organizaciones de relaciones públicas que ayudaban a las tabaqueras a negar lo evidente están ahora trabajando con las compañías contaminantes para negar lo evidente. Y es más, algunas de las personas con nombres y apellidos que trabajaban para las tabaqueras trabajan ahora para las empresas contaminantes. Es decir, ¿esto a qué me lleva? Me lleva fundamentalmente a que nuestros estudiantes, nuestra población universitaria o incluso la población que está estudiando en los colegios y en las escuelas tiene como única fuente de acceso a veces Internet, como única fuente de acceso a veces los diarios, los periódicos, que evidentemente son muy susceptibles de ser manejados y manipulados por las empresas de relaciones públicas. Por tanto, a mí me gustaría de alguna forma lanzar una reflexión, pregunta a los miembros de la mesa. Primero, ¿cómo creen ustedes que se puede ayudar a evitar eso? ¿Cómo se puede dar poder, empoderar, como diría Sam, a la gente para que eso no pase? ¿Cómo luchar contra ese negacionismo? Que probablemente la única forma de hacerlo sea la educación, porque además les cuento una anécdota. Amazon, cuando uno pide 3 libros o más relacionados con el cambio climático, automáticamente te ofrece un libro de negacionismo gratuito, pagado por empresas que se están dedicando a eso. Eso tuvimos oportunidad de experimentarlo personalmente hace unos días y ha sido denunciado públicamente en algunas webs ya. Es decir, ya están ofreciendo libros gratis sobre negacionismo. Nosotros estamos dirigiendo una tesis doctoral sobre el tema de comunicación y cambio climático y lo que recibió la persona que la está haciendo hace 2 días fue un artículo inmenso negando todos los temas y tratando de desacreditar sobre todo al IPCC, al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Entonces quiero decir con eso que el gran poder que tienen algunos de estas organizaciones evidentemente hacen difícil el que a veces podamos nosotros luchar contra ellos. Entonces a mí, dado que las personas que están en la mesa además tienen gran experiencia en este tema y Sam además está básicamente trabajando con una organización que se dedica al tema del cambio climático, me gustaría oír su opinión. Rosalía ha sido una de las grandes líderes en el tema de la sostenibilidad y el cambio climático en Latinoamérica y me gustaría un poco conocer su opinión al respecto. Gracias. Okay, well, let me say a couple. Un par de cosas me gustaría decir. En primer lugar, la razón por la que los negacionistas y su dinero pueden tener éxito es porque la gente está adormecida. Dicho de otro modo, si las personas están adormecidas y el dinero de los negacionistas puede llegar a la publicidad de la tele o a muchos otros medios, entonces funcionará. El dinero de los negacionistas funcionará. Si la gente despierta, entonces el dinero de los negacionistas no tendrá efecto. Bien, estoy dudando en hacer esto, pero bueno, en el grupo del lobby para el clima al que estoy asesorando, hay una mujer que antes de participar en el lobby decía, yo estaba sufriendo un trauma climático, me leí un libro sobre el cambio climático y estuve 3 días llorando y después
bueno, llegué a este lobby del cambio climático y me di cuenta de cómo podía marcar yo la diferencia. Y el director dijo, bueno, estamos tratando de fomentar relaciones, esa es la base de nuestro trabajo, crear relaciones con el Parlamento, con los medios. Tenéis que crear una relación con el representante del Congreso. Y entonces la gente decía, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es hacer una relación con un miembro del Parlamento? ¿Cómo se hace eso? Es una pregunta de un escritor de editoriales. Bueno, pues esta mujer fue invitada 8 meses después a dar un taller acerca de cómo establecer relaciones. Tuvo muchísimo éxito. En su charla dijo que yo necesitaba un modelo para las relaciones. Y hay gente que pensaba que el modo de relación de trabajo era suficiente, pero yo quería una relación más romántica, y esto es lo que dijo. Mi modelo de relación es diferente. A mí me encantan las relaciones románticas, así que utilicé el romance como modelo para establecer mi relación con el miembro del Parlamento o con el escritor de editoriales. La primera cita con el escritor de editoriales fue como una cita a ciegas. Es es como decidir de antemano que te vas a casar con esta persona. Es decir, vas a tratarla bien y si la cosa funciona, te casarás con él. Esto es lo mismo con todos. Alguien en este periódico va a encontrar que lo que dices es muy interesante, solo hay que ser insistente, tratar de buscar la relación más adecuada. En cuanto a las relaciones con el Parlamento, yo lo veo como si fuese un matrimonio concertado. Desde enero nos hemos reunido 5 veces con el director de legislación. Esta persona es el número 2 en la Casa de Representantes de Estados Unidos, muy conservador, del Tea Party. Y bueno, tuvimos, la reunión estaba prevista por 45 minutos, estuvimos 1 hora. No nos dejaba ir porque los matrimonios concertados son así, empiezan fríos y luego se van calentando, y esto fue lo que ocurrió. Bueno, de lo que habla esta mujer es de que ella y su equipo han conseguido convencer a los escritores de editoriales, en el caso de un periódico de Virginia muy conservador, les convencieron para que escribieran editoriales en apoyo a la protección del medio ambiente. Fue un cambio brutal. Pero después, dijo, el verano pasado escribió 3 cartas de 3 grupos de negacionistas internacionales y me sentaron como un puñetazo en el estómago. Así que al final lo que me dijo el director del periódico es que él estaba muy orgulloso de haber escrito a favor del cambio climático, pero después hubo mucha presión para que se publicaran estas otras 3 cartas negacionistas. Bien, lo que hizo fue pedir a nuestro director de California y a otros contactos que escribieran cartas al director. Se publicaron las 3. Al editor le gusta tener la atención a nivel nacional y por eso publicaban también cosas de ambos lados. Mi pregunta es la siguiente, y piensen acerca de esto. ¿Quién hoy en día va a ver a los editores de los periódicos y les habla del cambio climático? O en esta semana, en este mes, ¿quién se ha reunido con un escritor de editoriales de un periódico o incluso este año para hablar del objetivo del milenio de educación o el medio ambiente? ¿Quién se va a reunir hoy o este mes o este año con el editor de un periódico para que publique algo así? Nadie. Hay mucho por hacer.
¿Quién se va a reunir con el miembro del Parlamento, el representante parlamentario o del Congreso? ¿Quién va a reunirse con su representante en el Congreso este mes para hablar de los objetivos de desarrollo del milenio? Nadie. Absolutamente nadie. Y parece que solo los empresarios y los abogados son los que van a hablar con ellos. Ellos saben lo que esta gente les dice, pero no lo que les podemos decir nosotros. Por lo tanto, los negacionistas van a tener éxito mientras nosotros no tengamos educación y permanezcamos en silencio. En el momento que cambiemos el silencio y cambiemos la educación, los negacionistas dejarán de tener éxito. Well, I would... estar en París el día que el señor Chirac recibió el primer informe del panel intergubernamental del cambio climático y evidentemente estábamos allí como 300 personas, entre ellas pues varios premios Nobel, el príncipe Alberto, un gran rabino, pues estaba también el patriarca allí de la iglesia ortodoxa griega y claro, todo el mundo recibimos con susto, ¿no? Con terror casi el informe. Desgraciadamente después ocurren tantas cosas que la gente como que va perdiendo la visión de aquello que nos dijeron los científicos más importantes del mundo, porque en ese panel están representantes de todos los países. Yo diría que es uno de los mejores esfuerzos de Naciones Unidas para tener un documento en el que prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo diciendo qué es lo que está pasando con el planeta. Sin embargo, como que le prestamos oídos sordos a eso y efectivamente hay un lobby muy importante en relación a decir no está pasando nada, no va a pasar nada o los seres humanos no tenemos la capacidad de impactar en la naturaleza, ¿no? O son procesos normales. Justo hace un par de días teníamos un almuerzo con Jerome Friedman, también premio Nobel, y él decía, los cambios climáticos están allí. O sea, nadie debería en su sano juicio decir que no existen. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo diría, y tal vez allí pueda discrepar un poquito con Sam en el sentido de decir, bueno, vamos a ir nosotros a hacer tal o cual cosa. A veces nos empeñamos en señalar con el dedo lo que dice el propio Evangelio, ¿no? Parece que no miremos la viga en nuestro ojo y vemos la paja en el otro. Allí cada uno tiene la capacidad de tomar acciones. Ahora, esas acciones están en contra de los hábitos que hemos adquirido. Cambiar de hábitos es bien complicado. A mí me gustaría que ustedes crucen los brazos, así, lejos del cuerpo, este momento, sin pararse. Por favor, pueden cruzar los brazos. Intenten cruzarlos de la otra forma. Pónganla. Probablemente algunas tenemos mucha dificultad en hacerlo. Yo diría que la mayoría. Mientras más pasan los años, más dificultad tenemos. Tenemos dificultad de modificar hábitos. Como cuando ustedes intentan cambiar el hábito de cepillarse los dientes, ¿no? Yo lo hago siempre con la derecha y cuando intento hacerlo con la izquierda tengo dificultad. Y digo, no, pues eso es bueno porque si no me va a dar Alzheimer si no cambio los hábitos, ¿no? Porque nos dicen eso. Pero intentamos y a lo mejor 2, 3 días lo hacemos, va el cuarto día y lo olvidamos. Estamos en ese sentido tan enraizados en nuestros hábitos que nos es difícil cambiar y tendemos a ver los problemas en las otras personas y no en lo que nosotros podemos hacer para modificar hábitos. Apagar las luces antes de salir de una habitación, cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes y no dejar la llave abierta mientras chateamos, mientras hablamos con el vecino y tenemos el teléfono allí, porque prácticamente hacemos todo al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo las mujeres que somos expertas en simultaneidad. Entonces, ¿cómo superar esos hábitos? Desafortunadamente uno siente a veces que la ciencia puede más que la conciencia. La ciencia sí nos obliga a modificar hábitos. Hemos aprendido a saber para qué nos sirve este dedo.
por el celular, ¿no es cierto? Antes no lo usábamos. Dormimos con la computadora al lado, ¿no? Hemos cambiado de compañero de sueños a veces, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas indica que el ser humano sí puede cambiar hábitos y no esperemos que nos lleguen las situaciones cada vez más complicadas, más difíciles para cambiarlos. Así es que mis últimas palabras en este sentido, porque hablaremos mañana un poquito más, son esto de apelar a modificar hábitos y hacerlo conscientemente y no por obligación o por multa. No sé si Begoña quiere agregar algo más. En este tema de manera general yo creo que efectivamente ligándolo con lo que decía nuestra moderadora, yo creo que hay formación y formación es lo que podemos hacer. No universitaria, la universitaria por supuesto, pero a nosotros nos llega ya un determinado tipo de universitarios, un determinado tipo de personas que llegan a ser, como llegamos nosotros a ser un tipo de universitarios cuando nos tocó. Realmente Internet ha cambiado nuestras vidas, lo ha cambiado. Yo pensaba, pues eso, cuando hacía la tesis doctoral, pues no había Internet. Hoy nuestros alumnos no les cuesta, bueno, pues porque les cuesta mover la información más allá de, en ese sentido, en este tema climático en el que yo no puedo decir porque soy especialista, pero en todos en general yo creo que todo lo que hagamos en formación, distintas fuentes de información van a ser básicas para que la gente, sobre todo yo lo que trato cuando mi pequeño, es que cree su propia opinión, no que se la den creada. Muchas gracias, nada más.